Página 42. Introducción a la prehistoria, Fuyola Pericot, 2020. La evolución de la cultura humana. Capítulo 1. Una aproximación epistemológica y metodológica. 1.4. Los sistemas de datación. En prehistoria, igual que en cualquier disciplina de carácter histórico, no tendría sentido estudiar los acontecimientos y la evolución de estos si no pudiéramos diferenciarlos en el tiempo. Ante la necesidad de contextualizarlos de forma cronológica, los geólogos y los arqueólogos han diseñado diferentes tipos de estrategias. Los historiadores, generalmente, no han tenido este problema, ya que casi todas las sociedades con documentación escrita han realizado también calendarios, o estos se han podido aplicar a sociedades contemporáneas que no tenían. Mediante la superposición de calendarios y del conocimiento de su funcionamiento, actualmente podemos dar edades en nuestro calendario cristiano de los hechos acaecidos en la Roma clásica, el Antiguo Egipto o incluso en las culturas antiguas de la India o China. Sin embargo, los arqueólogos utilizamos normalmente otras estrategias para establecer la edad de los acontecimientos, son los llamados sistemas de datación relativa y numérica. Ambos métodos no son excluyentes y, a menudo, la combinación de ellos es lo que permite establecer con garantía la edad de los yacimientos arqueológicos. Además, hay que señalar que una sola datación no es suficiente para establecer la cronología de un yacimiento. Es necesario combinar distintas muestras y, a ser posible, por distintos métodos para obtener una idea lo más aproximada posible de la edad real. 1.4.1. Los sistemas de datación relativa. Los sistemas de datación relativa son muy importantes, ya que nos dan información para validar los resultados obtenidos por métodos numéricos. Estos sistemas solamente nos indican si un objeto arqueológico, un periodo o acontecimiento es más antiguo, más moderno o contemporáneo a otros, sin que lleguemos a determinar su edad numérica. El principal método de datación relativa es la estratigrafía, que considera, en situaciones normales, que según el criterio de superposición, los niveles que están por debajo son más antiguos, se formaron antes, que los que están por encima. Este método es fundamental en los yacimientos arqueológicos, ya que estos están formados por la sucesión de distintos niveles. Además, la estratigrafía es muy útil como base para verificar la coherencia de los resultados obtenidos por los métodos de datación numérica. Así, por ejemplo, si realizamos una serie de dataciones a lo largo de una secuencia estratigráfica, las edades obtenidas en los niveles superiores deben ser siempre más recientes que en las inferiores. Por otro lado, tenemos las seriaciones tipológicas que nos permiten definir conjuntos de materiales arqueológicos homogéneos localizados en un mismo nivel arqueológico y presente en distintos yacimientos. Este tipo de método permite establecer fósiles directores o fósiles guía. Estos son elementos propios y exclusivos de un periodo o una cultura material en concreto, los bifaces del Paleolítico inferior, la cerámica con decoración cardial del primer Neolítico en la cuenca del Mediterráneo occidental, los vasos campaniformes del Calcolítico europeo, etc. Algunos sistemas físico-químicos también se incluyen en este bloque. Es el caso del análisis de contenido de flúor. El sistema se basa en el hecho de que dos huesos enterrados en el mismo tipo de sedimento deberían tener las mismas proporciones de flúor, un elemento presente en la tierra y que se disuelve en el agua, de tal manera que puede ser incorporado al fósil con el paso del tiempo. Si no es así, los dos huesos corresponderán a edades o a yacimientos diferentes. Este tipo de técnica, hoy superada, significó en su tiempo una herramienta básica para esclarecer el fraude de Piltdown, cuando se demostró gracias a él que el cráneo y la mandíbula debían tener cronologías diferentes por su contenido en flúor.
Hoy sabemos que los restos craneales correspondían a un humano moderno y que los restos dentarios eran de un orangután ligeramente modificado de manera intencionada. 1.4.2 Los sistemas de datación numérica. Estos sistemas, a diferencia de los anteriores, nos aportan una edad numérica expresada mediante un valor y sus márgenes de error, de los objetos, periodos o acontecimientos del pasado. Actualmente, son muchos los sistemas de datación numérica que existen, aunque la mayoría son solamente aplicables a problemáticas muy concretas. Podríamos, de forma un tanto arbitraria, diferenciarlos en dos grupos, aquellos que se basan en la desintegración progresiva y constante de elementos inestables, y aquellos que se basan en otros procesos. Además, hay distintas formas de expresar las dataciones y distintos rangos de probabilidad según el método que utilicemos. Mayoritariamente las dataciones se expresan en años antes del presente, y se utilizan las abreviaciones anglosajonas BP, del término anglosajón before present, para las edades más antiguas y BC, antes de Cristo, o AD, después de Cristo. Las edades también se expresan abreviadas con las siglas MA, millones de años, y K, miles de años. 1.4.2.1 El carbono 14. Este es sin duda el sistema más conocido y también el más utilizado en la mayor parte de la prehistoria. Por ello, lo tomaremos como ejemplo para explicar los principales fundamentos de los sistemas de datación radiométricos basados en la desintegración de elementos inestables. Se trata de un sistema ideado por Libby, Premio Nobel de Química en 1960, como consecuencia de estudios relacionados con la bomba atómica. Se fundamenta en los principios siguientes. El 14C es un isótopo radioactivo de la forma estable del elemento 12C. La proporción de 14C es muy inferior a la de 12C, pero dicha proporción parece ser estable en la atmósfera por una tasa teóricamente constante de creación/destrucción del isótopo, se desintegra creando 14N. La formación del 14C parece estar relacionada con la acción de los rayos cósmicos en la atmósfera. Ya tenemos las proporciones equilibradas de 12C y 14C. ¿Qué pasa ahora? El carbono es un elemento que forma parte y es imprescindible en todos los seres vivos, por lo tanto, toda la materia orgánica lo contiene. Las plantas sintetizan el carbono de la atmósfera mediante el proceso de la fotosíntesis. Los animales se alimentan o bien de plantas o bien de otros animales. El resultado es que todos los seres vivos acaban incorporando 14C en su organismo y tienen en él la misma proporción de 12C-14C que detectamos en la atmósfera. La cuestión principal es que esta tasa constante se mantiene estable siempre que el organismo esté vivo, que incorpore carbono. Una vez que el organismo está muerto, no incorpora más este elemento. Ahora bien, mientras que el 12C se mantiene inalterado, el 14C continúa su proceso de transformación en 14N. Si esta tasa de destrucción es constante, hecho que constituye la base de la teoría, podremos averiguar la edad de la muerte de un organismo a través de la proporción de 14C que queda en su fósil. Parece ser que, ciertamente, la tasa de desintegración del 14C es constante. Este periodo de semidesintegración es de 5.730 años en el caso del 14C, lo que quiere decir que al cabo de 5.730 años de la muerte del ser vivo que estamos analizando queda el 50% del 14C inicial, al cabo de dos periodos, 11.460 años, queda la mitad de la mitad, el 25%, y así sucesivamente hasta que la cantidad se vuelve inapreciable. La desintegración se produce de forma exponencial a lo largo del tiempo, ello permite que se pueda detectar 14C en un organismo fósil hasta una edad de aproximadamente 40.000 años, límite cronológico, por tanto, de lo que podemos llegar a fechar con este sistema.
Sin embargo, en las muestras muy antiguas, la cantidad de carbono presente es muy baja y a menudo puede conllevar problemas de contaminación. Algunos procedimientos permiten llegar a fechar restos de hasta hace unos 50.000 años, y optimizar los resultados en muestras más recientes. Se trata del uso de LAMS, espectrometría de masas con aceleradores, y de técnicas de ultrafiltrado y oxidación, para eliminar la contaminación. El sistema del 14C, aunque es muy utilizado, tiene ciertas limitaciones. 1. Solo puede aplicarse a elementos fósiles de carácter orgánico y, excepcionalmente, a algunos materiales inorgánicos que supongan la captura de carbono en un momento de su formación, como los carbonatos cálcicos. 2. Las edades obtenidas están referenciadas respecto al presente, BP, aunque este presente no es exactamente la actualidad, sino 1950, año que se considera el inicio de la era nuclear. Si deseamos transformar los resultados a otro calendario, usualmente el calendario cristiano, debemos restar estos 1950 años así, según sea la fecha, tendremos dataciones BC, antes de Cristo, o AD, después de Cristo. Se suelen reservar otras siglas para dataciones convencionales obtenidas de calendarios históricos, A, C, D, C. 3. Las proporciones de 14C, y el resto de los isótopos de la familia, en la atmósfera no ha sido constante. Por ello, las edades obtenidas mediante este sistema no se corresponden exactamente con años reales. Para evitar esta diferencia entre la tasa teórica y la real, se dispone de un sistema de corrección que llamamos calibración. Se inició con la contrastación del sistema de datación por dendrocronología, del que más adelante hablaremos, y las fechas obtenidas por 14C. El recuento de los anillos de los árboles nos permite obtener años reales y, a su vez, datar el anillo por 14C. De la diferencia obtenida entre un sistema y otro se obtiene la corrección que debe aplicarse al 14C. Esta corrección se realiza mediante distintos programas informáticos que nos permiten transformar la edad radiocarbónica obtenida en el laboratorio en años relacionados con nuestro calendario. Este proceso, que nos permite corregir el resultado obtenido, es lo que llamamos calibrar las fechas radiocarbónicas. Del mismo modo, en el momento de exponer los resultados, es importante especificar si se trata de fechas que no están calibradas, BC o BP, o que sí lo están, entonces utilizamos la nomenclatura CAL delante de la abreviación, CAL. BC o CAL. BP. 4. Las dataciones por 14C son cálculos estadísticos de diferentes mediciones, por lo que siempre existe un margen de error sobre la edad obtenida. Por ello, estas siempre van acompañadas por un valor medio y su margen de error variable que se expresa con el símbolo más menos. 5. Por último, debemos evitar cualquier proceso de contaminación de las muestras con 14C más moderno, por ejemplo, el actual, o incluso anterior. Por ello, es importante controlar con mucho cuidado el proceso de extracción y evitar contaminantes modernos macroscópicos, como raíces, y microscópicos, como ácidos húmicos. Además, se debe estar seguro de la fiabilidad de las muestras antes de iniciar una datación, se debe controlar su posición estratigráfica en el yacimiento y evitar posibles procesos postdeposicionales y remociones. Es necesario también seguir todos los protocolos de recogida y envío de las muestras que señalan los laboratorios de datación y estar en permanente contacto, puesto que se han desarrollado distintas técnicas y maneras de procesar y descontaminar las muestras antes de su datación. 1.4.2.2 Otros sistemas de datación numérica basados en la desintegración progresiva de elementos inestables. No entraremos aquí a describir los diferentes métodos. Solo destacaremos de cada uno de ellos sus posibilidades, sus márgenes cronológicos y los materiales susceptibles de ser datados con cada sistema. El potasio 40 argón 40,
K/ar, se basa en la progresiva desintegración de los átomos de 40K en 40Ar. La vida media en este caso es de 1300 Ma. Se datan sedimentos de origen volcánico y ha permitido datar los contextos estratigráficos de muchos fósiles de homínidos recuperados al este del continente africano. Este sistema proporciona unos márgenes de error muy altos, de más de 10.000 años, que no son un problema para elementos datados en millones de años. Las series del uranio, U/Th, nuevamente se basa en la desintegración radioactiva de diferentes isótopos del uranio, por ello hablamos de diferentes series. Destacaríamos la serie uranio-torio, 238U y 235U230Th. Permite datar estratos con gran cantidad de carbonato cálcico, como pueden ser niveles de travertinos o formaciones estalagmíticas de cuevas. Permiten datar formaciones de hasta más de medio millón de años. Luminiscencia. Se fundamenta en la existencia de determinados elementos radioactivos en las muestras susceptibles de ser datadas, pero no se basa en el recuento de la desintegración, sino en la emisión de determinadas radiaciones. La presencia de minerales con dichos elementos en objetos concretos, cerámica, industria lítica, sedimentos, que emiten radiaciones que van desplazando electrones a la periferia de la retícula de una manera constante a lo largo del tiempo. Este orden queda restablecido si las piezas que los contienen se exponen a temperaturas superiores a 500 grados C en el caso de la termoluminiscencia, TL, o a la luz solar, en el caso de la luminiscencia ópticamente estimulada, OSL. En este caso, se desprende una energía acumulada que es lo que se mide, y vuelve a iniciarse el proceso desde cero. Permite, pues, datar elementos no orgánicos que hayan sido expuestos a focos de calor, cerámica, objetos líticos quemados, sedimentos con presencia de arenas, y es susceptible de fechas hasta unos 500K. Resonancia de spin electrónico. Se basa en unos principios parecidos a la luminiscencia, lo que hace es cuantificar electrones atrapados en los defectos de las redes cristalinas y permite datar huesos y conchas. En este caso no se utiliza una fuente de calor para datar, sino la radiación electromagnética de los electrones. Potencialmente, se datarían muestras de hasta 1 millón de años. 1.4.2.3 Sistemas de datación no basados en el comportamiento de elementos inestables. Existen otros sistemas de datación menos conocidos, ya que se aplican a materiales y yacimientos más concretos. Algunos de ellos, en estos últimos años, se han generalizado de forma exponencial, mientras que otros se encuentran mucho más limitados. De todos modos, citemos algunos de ellos. La racemización de aminoácidos, se aplica a huesos, dientes y conchas, y se basa en la transformación de los aminoácidos de las proteínas de forma L en forma de una vez ha muerto el organismo. La velocidad de transformación es constante y la medida de la cantidad de formas L y D permite saber el momento en que murió el individuo. Se puede datar hasta una edad de 700K. El paleomagnetismo, debido a fenómenos relacionados con la disposición de los elementos predominantes en el núcleo terrestre, hierro y níquel en fusión, la Tierra ha variado la posición y la intensidad del campo magnético. En algunos momentos ha tenido una polaridad similar a la actual, que llamamos normal por ser la actual, que indica el polo norte magnético cerca de nuestro polo geográfico, y en otras a la inversa, en la que el polo norte magnético estaría en nuestro polo sur geográfico. Estas variaciones afectaron a rocas y sedimentos durante su formación en las diferentes etapas de polaridad. De esta manera, los elementos férricos atrapados en el interior de las rocas o sedimentos quedaron orientados según el campo magnético del momento. Si se conoce, a través de otros sistemas de datación, la evolución de dichos cambios de polaridad terrestre, en teoría podemos saber la cronología de la formación de un relleno sedimentario.
La dendrocronología se basa en el recuento de los anillos de crecimiento de los árboles, un anillo, un año. Las características de los anillos de cada año son idénticas entre los árboles de una misma población, de tal manera que se pueden hacer series mediante la comparación y superposición de los anillos de crecimiento de árboles de diferente edad. Estas series cubren actualmente periodos de casi 12.000 años en el sudoeste de Norteamérica. Como la madera se puede datar también con el método del 14C, la dendrocronología ha permitido calibrar, rectificar, los resultados obtenidos por la técnica del radiocarbono. La dendrocronología se ha aplicado especialmente en zonas en las que, por circunstancias excepcionales, se ha conservado madera antigua y donde ésta se puede llegar a correlacionar con árboles aún vivos, turberas, fondos de lagos, etc. Existen otros sistemas de datación, como la hidratación de la obsidiana, el arquemagnetismo, las barbas, etc. En cualquier caso, nuestra intención ha sido mostrar sucintamente cómo los arqueólogos podemos llegar a datar, con datos numéricos, diferentes niveles o elementos que recuperamos en los yacimientos, según sea la naturaleza de estos y la edad que sospechamos que tienen. Página 51.